retomando el tema del Congreso del Futuro, que es aprender a convivir en un momento tan complicado como es la situación que vivimos hoy, no solo en la región latinoamericana, pero también en el resto del mundo. Yo estoy ahora en Harare, en Zimbabue, en un país del continente africano, a donde enfrentamos también retos importantes conectados con la pandemia, ¿no? Entonces, si queremos aprender a convivir y sabemos que la ciencia es parte de ese convivir y lo escuchamos con Teresa, ¿cuál es la importancia de las mujeres científicas en esa perspectiva de aprender a convivir en América Latina y el Caribe? Es decir, que el efecto COVID en la región tuvo un efecto muy perverso. Fue el efecto de ampliar desigualdades que ya la teníamos en la región. Y esa amplificación de desigualdades en América Latina, de alguna manera, ha creado realmente algunas áreas que tenemos que tener conciencia y que sin duda que el efecto social y económico no es muy diferenciado y hay un gran impacto laboral en las mujeres. Y hay también esa noción y con alguna clareza de que las mujeres no siempre y las niñas tienen el mismo beneficio de los resultados de la investigación científica. Y además estamos hablando de una región que tiene una capacidad muy heterogénea en sus sistemas nacionales. Entonces hacemos una lectura en la región, vamos a ver países que tienen sistemas fortalecidos, robustos, que pueden responder con ciencia y con conocimiento científico a los desafíos, pero que efectivamente tenemos otros países que están muy para atrás. Hay varias lecciones, enseñanzas que el COVID nos ha traído y que son importantes para pensar el futuro, para pensar el post-COVID, la recuperación post-COVID y recuperación en el sentido de pensar diferente, de pensar sociedades diferentes, más igualitarias, más inclusivas, más justas, más sustentables. Sin duda que fue interesante ver el papel importantísimo que jugó la ciencia, la tecnología en estos 2 años de pandemia y cómo se consolidó de alguna manera una confianza en la comunidad científica por parte de las sociedades, porque vimos en los científicos estas personas que podían traer respuestas y que eran referencias muchas veces para nos ayudar a entender los grandes retos de la pandemia. Entonces la ciencia hoy de nuevo aparece como un sector importantísimo y un sector que además, como hablaba Teresa, hasta un sector inspirador que permite realmente a la sociedad, en particular los jóvenes y las jóvenes, decir, yo quiero ser científica, yo quiero hacer la diferencia, yo quiero traer soluciones. Sin duda que la recuperación post-COVID nos trae el desarrollo sostenible todavía más central a las agendas de desarrollo y la cuestión de la sustentabilidad en estos niveles de complejidad, de tensiones, de paradojas, ¿no? Y también de cosas que no conocíamos. Entonces necesitamos nuevos niveles también de conocimiento. Entonces, en ese sentido, nos está obligando a hacer una reflexión a nosotros que trabajamos los temas de ciencias, de política científica, de sistemas nacionales, regionales, globales de ciencias. Nos está, de alguna manera, a hacer también una visión crítica de cuánto la ciencia y los sistemas científicos en nuestros países, en nuestra región, en el mundo, estaban preparados para realmente poder focalizar sus esfuerzos en traer respuestas tanto en las esferas sociales, económicas, ambientales. Y eso nos lleva a pensar que tenemos que hablar de ciencia abierta y por eso la UNESCO tiene ahora esta recomendación de ciencia abierta. Tenemos que hablar de ciencia inclusiva para todos, con todos y de todos como un bien común. Y en ese sentido, el tema género es fundamental y para nuestra organización, sin duda que dentro de la agenda de desarrollo, el objetivo de igualdad de género es muy importante para nosotros, es un tema
una prioridad transversal de nuestra organización. Entonces, si hacemos esa lectura un poco más profunda de ciencia y tecnología para esta agenda de desarrollo, para estas sociedades de futuro, que son sociedades mejores, más sostenibles, más inclusivas, la primera es que tenemos que reconocer la ciencia como un bien público universal, ¿no? Y garantizar el derecho humano, ¿no?, al beneficio del conocimiento científico y también el derecho humano a participar en su co-creación, ¿no? Entonces, todos tenemos el derecho de beneficiar de lo que nos trae la ciencia y la tecnología, pero va para allá de eso. Todos nós tenemos el derecho humano también de poder tener espacios de participación a donde con otros yo puedo crear, co-crear, coproducir conocimiento. Entonces, es fundamental ver la ciencia y el conocimiento como este bien público universal y que la sociedad tiene asociado a ese concepto de bien público un derecho humano muy concreto. También pensar que tenemos que pensar en todas las ciencias básicas, aplicadas, ¿no? Necesitamos de todos los campos científicos, necesitamos las ciencias sociales, humanas, económicas, para repensar realmente esas sociedades en que vivimos. Y sin duda que la ciencia tiene que tener más diversidad en su composición, en su comunidad científica. Y acá hablamos de género, es el tema que me pidieron para hablar, pero también me gustaría decir que va para allá del género, porque nós tenemos minorías que están sobrerepresentadas en los sistemas científicos de nuestros países. Tenemos las poblaciones, los pueblos indígenas que tienen sus sistemas de conocimiento muy fuertes, pero a muy poca conversación con el sistema científico y el sistema de conocimiento de los pueblos indígenas, los sistemas de producción de conocimiento a nivel local. Tenemos nuestras poblaciones afrodescendientes también muy discriminadas en el área de ciencias. Entonces, necesitamos mayor diversidad y sin duda que la cuestión de género es muy central lo que estamos hablando, pero tenemos que ver diversidad también en sus otras dimensiones. Hablaba muy bien Teresa y de manera muy inspiradora sobre la importancia de la educación científica y también de la alfabetización científica. Nos tenemos que crear sociedades de conocimiento, tenemos que construir, desarrollar en nuestras sociedades una cultura científica que nos permite, por un lado, entender cómo se hace ciencia, cómo se produce conocimiento científico, para poder garantizar esa confianza, esas alianzas entre los científicos, la sociedad, la política, para que el conocimiento sea usado en la toma de decisiones, pero también tenemos que tener una sociedad que entienda lo que la ciencia nos está diciendo en términos de cosas que podemos hacer diferente y avanzar de otra manera. Además, necesitamos también de continuar a construir nuestra comunidad científica y el país. Tenemos que aumentar las inversiones en ciencia que están muy bajas en nuestra región, con excepción de Brasil, que está para arriba de 1% del PIB. Los otros países todos son bastante abajo. Tenemos que tener este enfoque integrado. La complejidad de los desafíos que vivimos exige, por tanto, esas visiones, esas perspectivas que son multidimensionales. Y eso implica, entonces, todavía más esa diversidad de perspectivas y no solamente tener una única visión. Sin duda que necesitamos de esta colaboración transdisciplinaria y intersectorial, y necesitamos de esta interfaz entre política, ciencia y sociedad, porque es en este proceso que la co-creación de conocimiento puede efectivamente ser la base de desarrollo sostenible. Me gustaría dar algunos factos, algunos datos para decir a dónde estamos. América Latina, de alguna manera, está arriba de la porcentaje y de la participación de mujeres en ciencia a nivel de la participación mundial, que está abajo de los 30%. América Latina, hablamos de los 45% de los investigadores latinoamericanos son mujeres. Esto es un dado por sí importante y que tenemos que protegerlo, tenemos que garantizar que no lo perdemos. Pero, sin embargo,
tenemos minorías en campos muy importantes y en campos muy importantes y que se tornaron todavía más importantes durante la pandemia del COVID-19. Nos tenemos muy baja representabilidad en tecnologías de información y comunicación, en el área de informática, en el área de algunas ingenierías. Tenemos realmente necesidad de continuar a construir nuestra participación de mujeres, por ejemplo, en los sistemas y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, a donde tenemos apenas 22% de representación femenina. Entonces, a pesar de estarmos con valores que son interesantes, olharmos para el mundo, y aquí una otra visibilización, la verdad es que continuamos a tener retos porque tenemos una distribución que no es la misma cuando comenzamos a ver de manera más desagregada y entramos en tecnología y entramos en ingeniería, en manufactura y vemos que la participación femenina en ciencias es bastante más baja do que esa de varones. Pero, y esto es un problema principalmente porque está asociado a un otro reto que tiene nuestra región. Nos vemos que en términos de grado, los graduados, los estudiantes, la porcentaje de los estudiantes en ciencia y en ingeniería tiene normalmente una tendencia decreciente en nuestra región. Y eso es un problema porque estamos viviendo y la post-recuperación nos lleva todavía más a campos que están conectados con tecnología y con ingeniería. Nosotros necesitamos de tener esos tecnólogos, esos ingenieros, y para eso necesitamos de movilizar los 50% de la población humana que es femenina para garantizar que no tenemos estas bajas de formación en áreas tan importantes para el desarrollo sostenible como son estas áreas. Decir también que cuando hablamos para la educación de STEM, de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, en relación a mujeres y niñas, el primer gran desafío que tenemos son los datos. Tenemos muy poca confianza en los datos que recibimos porque no son colectados o no son colectados de manera desagregada, o que nos dificulta mucho poder hacer un análisis profunda. Sin duda que no sabemos que las niñas, y que tiene a ver mucho con el entorno escolar, con el entorno familiar, normalmente su rendimiento es más fuerte en las ciencias que, por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? Pero es algo que tiene a ver con el contexto, no es porque las niñas no pueden ser buenas matemáticas, tenemos maravillosas, brillantes matemáticas mujeres, ¿no? Estamos también con daños importantes que fue en particular en la escuela secundaria. Y este es un daño que tenemos que proteger durante el COVID-19. Con la educación online, remota, sin estar en la escuela, podemos perder este daño en la región, que tenemos una brecha muy pequeña entre jóvenes mujeres y jóvenes varones en la secundaria, una brecha que pocas regiones que la mayoría de las regiones la tiene bastante más grande. Así que tenemos que garantizar que no perdemos estos puntos positivos que ganamos en nuestra región a través de mucha inversión por parte de política pública, por parte de la comunidad científica, de los comunicadores de ciencias, de los profesores, de las familias. Y sabemos también que parte del gran reto que tenemos son los estereotipos, ¿no?, de género, que es decir, yo soy ingeniera forestal. Quizás para muchos es decir, mujer ingeniera forestal de bosque, que trabaja el campo, que trabaja con industria, con cerraderos. Quizás es raro, no es. Es una linda profesión para una mujer, es una linda profesión para un varón. Tenemos que gustar del campo de trabajo que hacemos. Y sin duda que el sistema educativo, con las escuelas, juega un papel importante en eso, y tenemos que garantizar que tenemos currícula, que tenemos docentes apasionados por ciencias y que pueden realmente ascender esa voluntad de estudiar, de seguir una carrera científica para las niñas y para los niños, y no hacer esa diferenciación
de que matemática es muy difícil para las niñas, de que tecnología no es algo que las mujeres tienen intuitivamente, porque no es verdad. Todos nosotros podemos seguir las carreras que queremos, aquello que más nos apasiona, aquello que más queremos, mas para eso tenemos que tener el mismo nivel de calidad de educación en estas áreas importantes de ciencias que son basilares. Decía Teresa que necesitamos matemática, necesitamos física para hacer ciencia y tenemos que tener calidad de educación para todos, que no haya diferencias, ¿no? Y eso implica trabajar mucho, mucho con nuestros sistemas educativos, con nuestros queridos maestros y docentes, y también comenzar a influenciar las familias en sus estereotipos, ¿no? Decir también que los indicadores en estas áreas realmente, y aquí el punto más do que hablar de los indicadores, es decir que nos estamos privando de talentos. Cuando no tenemos las mujeres siguiendo áreas de investigación y de carrera como tecnologías de información y comunicación, matemáticas y estadística, construcción, cuando tenemos números tan bajos, o que no estamos diciendo a nosotros y a nuestras sociedades, estamos perdiendo los talentos y las contribuciones de millones y millones de jóvenes, mujeres y de mujeres que tienen realmente mucha capacidad para traer soluciones. Y eso se ve en particular cuando vamos para los niveles más altos de formación terciaria, a donde a nivel de doutoramento tenemos menos mujeres, perdemos muchas mujeres en la cadena, y cuando vamos para la carrera científica, mismo que una mujer tenga doctorado, muchas veces no se queda en la carrera científica. Entonces tenemos como que perdemos las mujeres a lo largo de sus carreras. La verdad es que las universidades en particular tienen un papel importante, y aquí es donde tenemos que garantizar que vallas que tenemos, por ejemplo, el acceso a financiamiento, cuando hablamos para el liderazgo universitario, es muy difícil ver mujeres. No tenemos 50% de liderazgo femenino en nuestras instituciones de investigación. Por eso llamamos que tenemos ese techo de cristal, que como que no puedo pasar de este nivel. Y esos son temas que nos tenemos sin duda que cambiar, y cambiar muy rápidamente. Y por eso tenemos que luchar contra estas barreras institucionales, estas barreras socioculturales, ¿no? Que crean este techo de cristal, que crean este caño que va perdiendo las mujeres a lo largo de sus carreras. Tenemos que reconstruir y construir nuevos modelos de carreras. No podemos continuar a tener esa masculinización que se ve en tantas carreras, de que el ingeniero es un hombre grande, fuerte, ¿no? Y no puede ser una mujer que es pequeñita, pero que es muy inteligente y conoce mucho del área. Entonces, ¿cómo que tenemos que quebrar eso? Y la comunicación científica y la diseminación científica tiene un papel también muy importante a trabajar allá. Y eso implica realmente trabajar evaluación, sistemas de evaluación. Mujeres que tienen hijos, yo tengo 2 hijas, sufren con la carrera científica porque si no estamos tan productivos, porque tenemos hijos pequeños, como que nuestra carrera se queda un poco para atrás. Entonces la evaluación tiene que ser diferente. Tenemos que tirar las vallas cuando se hace propuestas de financiamiento, porque ahora sabemos que un equipo que es liderado por un hombre tiene más chance de conseguir plata y de conseguir más plata de que un equipo de investigación que es liderado